y bienvenidos a todos en este primer webinar. Entonces, pues para dar inicio voy a estar compartiendo mi pantalla, así podemos arrancar de una. Listo, ahí estamos. Entonces, así como lo había mencionado Roxana, pues el tema de hoy, o lo que vamos a estar tratando y viendo, va a ser cómo los precios de ciertos commodities, de ciertas materias primas, han impactado en las exportaciones de los países que nosotros monitoreamos en CABI, los cuales son 11. Entonces, pues para iniciar, pues vamos a ir abarcando un poquito de cómo es que se encuentra el comercio internacional, es decir, pues a nivel general en todo el mundo. Entonces, pues empezamos con una situación ya un poquito más estable de lo que es el comercio. Miramos que en 2019, pues a finales de 2019, 2020 es donde se da la pandemia, miramos este rebote hacia la baja y este es un índice que se calcula en el comercio mundial de mercancías realizado por la OMC. Y que pues ya después de 2020 este empieza a tener un repunte más fuerte en 2021, incrementándose en 2022, donde empiezan a surgir los conflictos geopolíticos. 2023 todavía se mantiene y ya para 2024 es donde se empieza a demostrar esta estabilidad en lo largo y que pues ya para proyecciones que realiza la OMC, pues ya se tiene que para 2025, eh, es decir, todo este año, pues va a tener un mejor desempeño y una mejor evolución. Ahora, si nos vamos del lado derecho, en donde se encuentra ya también gráficas de exportaciones e importaciones por las regiones, por principales regiones, miramos que este también es un índice, es decir, que si se encuentra, esto miramos prácticamente la tendencia, no es que el índice nos va a decir mucho, pero miramos muy bien la tendencia donde va marcada y en donde miramos en exportaciones principalmente que Asia se ha ido repuntando o Asia ha sido como el mayor ganador desde la pandemia, ya que ha presentado un incremento bastante fuerte con una tendencia alcista. Luego le sigue América del Sur, con el cual también está fortalecido. Y en tercer lugar tenemos a América del Norte. Y si ahora miramos en las importaciones, muy similar a lo que está pasando, la baja en 2020, luego se va recuperando, pero que aquí ya miramos a los mayores importadores, como lo es América del Sur, también podemos ver a Asia, miramos a Oriente Medio, y en fin, pues miramos una diferencia de las regiones, cómo se han ido comportando tanto en las exportaciones como en las importaciones. Ahora sí ya lo miramos con proyecciones, que son proyecciones del Fondo Monetario Internacional para las regiones específicamente, podemos alcanzar a ver ya una estabilización, como habíamos mencionado, tanto para 2024 en ciertas zonas como para 2025. Para 2025, quienes se prevén que tengan un mayor alcance o un mayor crecimiento es Asia Central con 4,7%, al igual que África con 4,8%. Otras regiones con una menor medida, que es las economías emergentes y en desarrollo de Asia, con 4,2%. Luego ya miramos una moderación un poquito más estable, que en donde va América Latina y el Caribe, y como la zona euro con 3,5%. Y en menor escala, perdón, tenemos a Estados Unidos con una proyección de 2,6%. Luego de ver, pues, ciertas caídas, por decirlo así, tanto en 2024 como en 2023, que había mostrado, por ejemplo, en América Latina, una desaceleración bastante fuerte, al igual que en las economías emergentes y en desarrollo de Asia, pues miramos ya un repunte o un rebote bastante significativo en las exportaciones y que pues espera que estas vayan a estar rondando entre el 3-4% a nivel mundial. Entonces, pues ya que vimos un poquito de cómo es que se encuentra, cómo es que se ha ido estabilizando ya a nivel general este tema del comercio, específicamente las exportaciones que vamos a tratar en este webinar, pues ya podemos ir viendo cómo es que han ido cambiando los precios o cómo ha ido fluctuando los precios de ciertas materias primas. No vamos a marcar todas, sino que solo vamos a marcar o vamos a abarcar algunas que son importantes, que son principales y con las cuales han tenido cierta relevancia en el 2024 y que para este 2025 todavía se encaran con cierta significancia eh, para la economía.
Entonces, pues primero vamos a ver qué factores han sido los que han influenciado este tipo de cambio o esta moderación, estas fluctuaciones que hemos visto en los precios. Como primero, pues tenemos las tensiones geopolíticas. Esto pues fue un año, si el año pasado estuvieron con nosotros, pues este fue un tema que prácticamente abarcó durante mucho tiempo y que pues todavía sigue embarcando de cierta manera y que ha sido uno de los factores que principalmente ha causado estas variaciones en los precios de los commodities, ya que pues hay un cambio en las tendencias de comercio entre los bloques, entendiéndose como tanto Europa como Asia como América Latina. No nos vamos a adentrar mucho a este tema, ya que pues vamos a ir viendo otros temas posteriormente, pero para que tengamos una idea de qué ha sido lo que ha pasado, ¿verdad? Luego tenemos como segundo punto, hay un recorte en la producción y restricciones en la oferta, así como podemos ver o que les pongo de ejemplo, pues recortes específicamente de la OPEP, en el caso para el petróleo. La OPEP recordemos que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, en donde prácticamente a principios de 2024 o varios de lapsos de 2024, ellos mencionaban que iban a haber recortes por parte de los productores de ellos mismos, registrándose o por encima de los 2 millones de barriles diarios. Esto pues lo que hace es que restringe la oferta y por esto sube el precio del commodity. Y también podemos ver en las tantos recortes de producciones y restricción de la oferta, miramos también una disminución específicamente en la industria minera. Pues aquí vamos a ir viendo también que empresas como mineras como en Chile o Perú u otras empresas a nivel mundial, pues han enfrentado problemas operativos por regulaciones ambientales más estrictas o por protestas sociales, lo que ha incrementado los precios em, específicamente en este sector minero. Otros de los factores que podemos analizar o que podemos denotar es una mayor demanda en las materias primas. Aquí pues principalmente se da o que el tema que se va a tratar acá va a ser el auge de las energías renovables, así como nuevamente el surgimiento de los vehículos electrónicos, lo que impulsa la demanda de commodities como el cobre, como el litio, como el níquel, los cuales son utilizados fuertemente para la fabricación de baterías de estos vehículos electrónicos. Entonces, pues también es uno de los factores que han sido marcados o que han sido importantes para el crecimiento de dichos commodities. Luego también algo que no podemos dejarlo pasar es el cambio climático, pues esta variación de las tendencias de clima, ya sea por tanta lluvia o por tanta sequía, pues han afectado directamente a las producciones de las cosechas agrícolas principalmente. Lo vimos con el caso del azúcar, lo vimos con el caso del café, en fin, varias situaciones que han ido afectando y que pues las consecuencias del cambio climático han afectado fuertemente en los precios y en la volatilidad de estos precios. Y por último, algo que no podemos dejar de pasar son las políticas económicas. Recordemos que tal vez no miramos los datos de inflación como lo vimos en 2022, 2023, sino que esta ya se iba moderando, pero que todavía seguía siendo un factor importante, ya que pues estas, dependiendo de la inflación, prácticamente es como si iban moderando las tasas de interés específicamente de política monetaria de los bancos, así como las de mercados. Y pues aquí yo le agregaría, ahorita recientemente, finales de 2024, pues ya se venía hablando 2024 y que hasta está viviendo en 2025, son las políticas comerciales, las cuales no vamos a entrar en mucho detalle, pero que también eh, es un factor importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos en estos cambios. Entonces, ya que ya tenemos un poquito más de claridad de por qué fue exactamente que han ido cambiando los precios de las materias primas, no todos los casos aplican para todas las materias primas, pero sí algunos que otros, vamos a ir viendo cómo es que han ido este comportamiento de las principales. Entonces, como primero vamos a ver cómo es que fue cambiando el precio del café. Miramos que el café tuvo un repunte bastante fuerte en 2024, tuvo un crecimiento interanual de 75,98%, bastante impresionante.
prácticamente cerrando en 2024 en 3.21 por libras. Si podemos ver aquí la gráfica, pues es ya 2025 y que, como les había mencionado, todavía no solo fue en 2024 que hubo este cambio fuerte, sino que en 2025 todavía siguen mostrándose eh, estos cambios. Como podemos ver, esta tendencia fuerte al alza del café. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues prácticamente estos fueron consecuencias del cambio climático. Mirábamos mucha sequía en cultivos como los de Brasil, en donde impedían que se podía recopilar toda esta cosecha que se esperaba y que pues a una menor oferta incrementó el precio. Entonces, no solo en Brasil, sino que en otros países también importantes de la producción del café, como lo es Vietnam, por ejemplo. Ahora sí nos vamos a otros precios de las materias primas, como el aceite de palma. Tal vez miramos que no han incrementado los precios estrepitosamente como lo fue en 2022, pero que sí tuvo un crecimiento de 36.89%, superando los $1,000 por tonelada en el precio. Y que pues miramos también en 2024 esta marca o esta tendencia bastante al alza. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues aquí también un poquito de consecuencia de cambio climático, hubo una disminución en la producción, específicamente el fenómeno del Niño afectó negativamente en las condiciones climáticas en regiones clave como lo es Indonesia y Malasia, que son los principales exportadores de este aceite de palma. Y pues esto lo que hizo fue una reducción en la producción. Entonces, pues también miramos aquí mismo que también una de las consecuencias o una de los, perdón, factores de por qué aumentó este commodity fue un aumento en la demanda de biodiesel. Indonesia, el cual es también, pues como les había mencionado, que es uno de los mayores productores a nivel mundial del aceite de palma, pues este incrementó un mandato de la mezcla del biodiesel al 40%, lo que elevó la demanda de dicho aceite para poderlo mezclar con biocombustibles. Ahora si nos vamos para el caso de el oro y la plata, muy similar, aquí fue lo que pasó, incrementos casi cercanos al 30% cada uno, 29, pues 28.89 y para la plata 29.76%. Miramos que el oro sigue marcando máximos históricos, de hecho en 2025, en 2024 cerró en $2,632 por onza Troy y que pues todavía ahorita actualmente marca o está llegando a los niveles de $3,000 por onza Troy. Miramos un crecimiento bastante fuerte en 2024. Este fue una de las gráficas, por decirlo así, de los mercados que más se tocó en 2024 debido a la relevancia que tenía. ¿Qué es lo que pasa? Incertidumbre tanto en los mercados como en las economías, como en las políticas. Todo esto generaba un panorama bastante de angustia, por decirlo así, de preocupaciones, por lo que los inversores preferían irse a buscar refugios de valor, los cuales son considerados el oro y la plata, y de esta manera tener un menor riesgo en sus inversiones, por lo que el precio del oro disparó al igual que la plata. La plata, a pesar de que no marque máximos históricos, sí están marcando máximos desde 2012 aproximadamente y que pues también miramos que en 2025 esta tendencia sigue bastante marcada y bastante al alza. Ahora sí nos vamos pues por cómo estuvo el cobre. El cobre realmente también mostraba volatilidad un poquito más fuerte que los otros commodities que hemos visto. Miramos que en 2024 marcó puntos máximos, que era de $5 por tonelada. Esto a pesar de que no tuvo un crecimiento tan fuerte como las otras materias primas que hemos visualizado, sí ha tenido un incremento significativo del 9%. ¿Y qué fue lo que pasó aquí en el cobre? Pues ya lo habíamos un poquito hablado dentro de los factores. Aquí pues hubo un aumento de la demanda, pues al cambio de esto nuevamente al auge de las energías renovables o al surgimiento que está teniendo esto con los vehículos electrónicos, con el incremento de la inteligencia artificial, pues esto todo incrementó las necesidades de poder adquirir el cobre. También, pues China, aquí había mencionado que China es uno de los mayores importadores de cobre. Aquí pues anunció planes de emitir
bonos destinados a proyectos de infraestructura, lo que generaba también nuevamente este incremento en la demanda. Sin embargo, pues aquí también miramos no solo incrementos, no solo miramos subidas, sino que también miramos ciertas bajadas en 2024. Aquí pues fueron restricciones en la oferta específicamente de ciertas mineras, por lo que les había mencionado eh, lo de regulaciones ambientales un poquito más estrictas de ciertos países, protestas sociales. Recordemos que en 2023 fue el cierre de la mina de cobre de Panamá, lo que afectó de cierta manera también el precio. Entonces, pues aquí una mezcla un poquito de todo fue lo que sucedió y por eso es que miramos un cobre un poquito más volátil en el comportamiento de su precio en comparación con las otras materias primas. Y ya por último, podemos analizar también cómo es que ha ido el comportamiento del petróleo. Recordemos que el petróleo es uno de los mercados más volátiles que podemos encontrar. Tal vez en 2024 no se mira como tan gráficamente, pero que sí podemos denotar que hubo también subidas, bajadas. De hecho, este presenta un crecimiento interanual negativo, siendo de 4,76%, es decir, que terminó por debajo de cómo inició en 2024 y que aproximadamente cierra en $70 por barril para este año. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues aquí sí hubo bastantes factores que iban cambiando prácticamente semana a semana, pero que dentro de los más importantes fue aproximadamente que en abril factores geopolíticos como la tensión de la guerra, perdón, en Oriente Medio y preocupaciones en el suministro, pues contribuyeron a que los precios se mostraran al alza. Recordemos que pues todo lo que estaba pasando en ese momento, pues habían grandes preocupaciones en que no iba a haber un alto, por decirlo así, a la cadena de suministro de este commodity, por lo que los precios se incrementaron, de hecho llegando hasta $90 por barril. Luego, pues ya después fue moderándose aproximadamente en julio fue donde también se muestra una caída, ya que factores de que hay una expectativa o que había una expectativa en el superávit de la oferta, pues esto hizo que los precios se ajustaran un poquito más al mercado. Luego, nuevamente en septiembre, ya habíamos visto en los factores que la OPEP había recortado su producción. De hecho, en septiembre Arabia Saudita dice, bueno, yo aumento mi producción a partir de diciembre. eh, ya que voy a abandonar la política de mantener los precios altos en el petróleo, por lo que su decisión de aumentar la producción redujo los precios del petróleo hasta $70 por libra. Y pues ya por último, que es esta colita que miramos, pues nuevamente aquí hay incrementos, tal vez no tan fuertes como lo vimos de casi 90 aquí a principios del año, pero que sí miramos un incremento y esto es debido a una caída significativa en los inventarios de Estados Unidos, así como las tensiones nuevamente geopolíticas en Oriente Medio. Entonces, pues miramos el petróleo sí ya un poquito más volátil, más fluctuando a lo largo de 2024. Entonces, ahorita que ya tenemos un poquito en mente qué es lo que ha pasado, cómo es que se han ido comportando en los precios de estos commodities, vamos a ver específicamente cómo se han comportado entonces las exportaciones de dichos capítulos en Latinoamérica. Pero antes de que entremos ahí, vamos a ver cómo es que está Latinoamérica en general en su comercio, miramos que nuevamente, así como la habíamos visto a nivel mundial, este también ya se va moderando fuertemente. Pues normalmente a los precios de 2019, de cómo se encontraban, miramos a las exportaciones del Caribe, las cuales habían presentado o las cuales presentaron el mejor comportamiento durante 2024. Miramos a América Latina muy estable en el 4% aproximadamente que habíamos visto a inicios en el mapa. Miramos también a Centroamérica, de hecho, que es el más afectado y que vamos a ir viendo casi país por país y que vamos a ir viendo que sí fue fuertemente afectado, a excepción de un país. Pues, pero en general miramos ya un comportamiento más estable, más tranquilo, y dejamos por un lado toda la volatilidad que se podía evidenciar en 2021, 2022 y hasta 2023.
Entonces, ya yéndonos a los países que monitorea específicamente CABI, miramos las exportaciones de Centroamérica. Pues aquí tenemos en millones de dólares. Miramos Costa Rica, que es el país que se diferencia, que marca una tendencia bastante fuerte, bastante al alza. Miramos a un Guatemala un poquito más moderado, con levemente incremento, pero que no se mira tan al ojo como lo es en Costa Rica. Y ya pues para las demás, El Salvador, Honduras, Nicaragua, un poquito más estables. Y Panamá, recordemos pues la caída, o si podemos decir por qué fue la caída, ya sabemos que fue por el cierre de la minera de cobre, que recordemos que este sector prácticamente abarcaba el 75% de las exportaciones de Panamá, por lo que se han caído eh, estas exportaciones. Ahora si miramos para el caso de México, que es la gráfica que tenemos por encima, por arriba miramos que las exportaciones alcanzaron por encima de los 60.000 millones. Miramos un pequeño declive para finales de 2024. En los últimos 2 meses vamos a ver un comportamiento muy similar en uno de los commodities que vamos a ver futuro y vamos a entender un poquito más de por qué esta caída, pero que en general exportaciones de México se han comportado bastante fuertes. Recordemos aquí que tanto Costa Rica, como lo hemos visto, como México no están focalizados o no están especializados en las exportaciones de productos agro, sino que su industria, por decirlo así, es otra. Recordemos que México es toda la parte de maquinaria y equipo, mientras que Costa Rica toda la parte de instrumentos como farmacéuticos y toda esa área, por lo que miramos una tendencia o un cambio bastante significativo en las exportaciones de estos dos países. Ahora si nos vamos para el resto de los países de Latinoamérica que monitoreamos, que es República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, pues podemos denotar que Perú de hecho marca un buen comportamiento para 2024, siempre se muestra por encima de los demás países. De hecho, en 2022 versus o contra Colombia, en comparación con Colombia, realmente la diferencia no era mucha, pero que sí a partir de 2023 este se abre un gap bastante fuerte y bastante importante, ya que Colombia se vuelve a estabilizar, por decirlo así, mientras que Perú sigue manteniendo o sigue repuntando bastante fuerte. Colombia, como ya lo dijimos, se estabiliza realmente todo 2024. Ecuador empieza a crecer levemente, al igual que la República Dominicana. Y pues si ya queremos ver cómo es que ha ido este crecimiento durante 2024, habíamos visto desde la gráfica en cómo se han ido comportando las exportaciones en Latinoamérica. Centroamérica no era mayor, perdón, Centroamérica no era de mayor crecimiento, sino que era de crecimiento, lo podemos denotar aquí. Este crecimiento es el acumulado de pues, todo 2024. Miramos que Guatemala, El Salvador y Honduras, de hecho, decrecen por debajo del 4%. Colombia también, a pesar de que mirábamos que había una estabilización, pues de hecho este mostró decrecimientos en el año con 6%. Miramos otros países rebotando, así como lo habíamos visto en las gráficas. Costa Rica, México y Perú son los tres principales que crecen. Costa Rica con 16%. Recordemos que Costa Rica, pues su fuerte, por decirlo así, o la industria en donde exportan es de instrumentos ópticos y de fotografía, mientras que Perú y México presentan crecimientos de 8%, Perú identificado con productos minerales, México con maquinaria y equipo, y los demás países, es decir, Nicaragua, República Dominicana y Ecuador, pues con crecimientos ya moderados dentro del 2 a un 4%. Haciendo la aclaración aquí que pues para forma visual de la gráfica, pues decidimos quitar Panamá, por lo que este decrecía en 60%, por lo que alteraba mucho las de los demás países, pero solo para hacerles la mención que eso aproximadamente eh, fue su crecimiento negativo en lo acumulado 2024. Y que ya podemos ver del lado derecho, en donde miramos la tabla, miramos cuáles son los países y cuál es la industria que más pesa en las exportaciones. Para Guatemala y Honduras es el renco vegetal, para El Salvador es manufactura y textiles, Nicaragua es piedras preciosas, Costa Rica ya habíamos hablado que era instrumentos ópticos y fotografías, para Panamá, para Colombia, Ecuador
y, y Perú, pues se tiene para productos minerales y ya específicamente para República Dominicana, industria alimentaria, al igual que México, maquinaria. Así que miramos esta diversificación de cuáles las exportaciones más importantes para cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces, ya que tenemos este panorama un poquito más claro de qué es lo que ha sucedido en Latinoamérica, pues podemos ir viendo cómo es que se han ido comportando las exportaciones específicas de las materias primas que estuvimos hablando. Miramos que el café, específicamente para Colombia, tuvo un repunte bastante impresionante. Había, de hecho, marcado dentro de sus máximos entre 2022, este decae por el precio y que nuevamente vuelve a subir y repunta fuertemente. No es el mismo caso para Guatemala y Honduras. Guatemala, de hecho, crece ligeramente, pero no se mira el mismo comportamiento como lo es en Colombia. De hecho, para Honduras este decrece, Guatemala es por temas un poquito más internos de cómo es que se encuentra el ciclo de producción del café. Aquí en Guatemala no es que haya sido porque el precio del café no nos haya beneficiado, sino que es algo internamente, pero que podemos ya notar que los precios internacionales del café repuntaron fuertemente, en este caso para Colombia. Ahora miramos el caso del aceite de palma. Ya habíamos visto que en 2022, recordemos que los precios habían marcado su punto máximo, nuevamente este decae y que levemente en 2024 es donde miramos este incremento en el aceite de palma, en su precio, y que de la misma manera para finales del 2024 las exportaciones de este producto van ligeramente al alza nuevamente y que para Guatemala, pues de hecho, contrario, sigue para abajo. Han de ser probablemente por problemas o por factores internos también del país. Para el caso de las frutas, que son las exportaciones de frutas, pues aquí no es que se controle en algún mercado o en alguna bolsa las frutas como tales, pero sabemos que es de importancia para los productos agrícolas, por lo que se decidió ponerlo, y en donde miramos y destacamos de hecho a Perú. Perú muestra un crecimiento bastante fuerte, bastante repuntado, por cómo es que se han ido cambiando específicamente ciertas frutas, así como lo hemos mencionado. También para Ecuador, en el caso de Ecuador, recordemos que exportan mucho banano, por lo que es de, de importancia para ellos, por lo que las exportaciones también permanecen al alza y ya un poquito más moderadas, Costa Rica, Colombia también presenta un leve incremento, Guatemala también moderado y de hecho Honduras para la baja. Ya en el caso de metales preciosos, recordemos aquí que entrábamos en los precios del oro y la plata. Aquí pues separamos por un lado a Perú, ya que Perú pues marca unos movimientos un poquito más fuertes o más agresivos, por lo que si lo colocábamos junto con con los demás países, no se iba a ver tanto este cambio, pero que podemos ver que en Colombia ha sido bastante fructífero este incremento en los precios de oro y plata en las exportaciones de dichas materias. También en República Dominicana empieza a remontar un poco. Miremos Nicaragua, que era aproximadamente de 500 millones y que va cerrando entre 1.500 millones de dólares, lo que es importante también de marcarlo. De hecho, Ecuador muestra un sentido contrario. Habría que ver específicamente en el país qué es lo que sucede, ya que los precios pues, favorecen o se mira favorecido explícitamente en las exportaciones y que Perú es el que más o el que principalmente obtiene esta ganancia del incremento de estos dos commodities, ya que llega aproximadamente a 14.000 millones de dólares solamente en las exportaciones de este capítulo que es de metales preciosos. De igual manera se presenta el cobre, Perú nuevamente vuelve a marcarse, a surgir, también lo es en el caso de México y un poquito más moderado en el caso de Ecuador. Y ya para último tenemos el petróleo. Recordemos que el petróleo pues había estas fluctuaciones bastante importantes o bastante relevantes durante el 2024 y que había marcado de hecho bajas en su precio y que de la misma manera se comportan las exportaciones de petróleo específicamente en México, en donde notamos esta baja importante que hemos visto, esta baja muy similar
En las exportaciones generales de México ya podemos denotar de por qué o a dónde más o menos va el asunto. Y que pues también para Colombia, de hecho, bajas y al igual que Ecuador, que estos tres países exportan dicho producto, por lo que la baja en los precios del petróleo pues significa también una baja en las exportaciones de este capítulo. Entonces, pues ya para ir resumiendo qué fue lo que vimos en el webinar, pues sí, miramos una proyección o un crecimiento positivo a lo largo de 2025, liderado específicamente por la región de Asia. Sin embargo, pues todavía existen ciertas tensiones geopolíticas, así como está el proteccionismo y la volatilidad en los precios de las materias primas, lo que podría afectar ciertas regiones, en este caso, pues pudiese ser Europa y América Latina. Otras del resumen o conclusiones que llegamos es que pues, después de haber alcanzado máximos históricos, varios de las materias primas tras la guerra de Ucrania, pues se mira ya una tendencia de estabilización, aunque se mantiene de hecho por niveles por encima de cómo se encontraba antes, es decir, niveles prepandemia. Y pues factores como la recuperación económica global, ajustes en las cadenas de suministros y la transición energética han sido eh, de influencia para estas variaciones. Y ya por último, pues denotando dentro de los países monitoreados por CABI, Perú se destaca por ser el mayor beneficiario de las alzas de los precios de los commodities, ya que ha aumentado significativamente los precios en los ingresos de exportaciones, como lo vimos en los metales preciosos, específicamente en el oro y la plata, en el cobre y en las frutas. Y así como lo habíamos visto en el área del café, miramos un repunte bastante fuerte y ganancias fuertes para el caso de Colombia. Entonces, pues ya aquí acabaríamos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que vamos a estar publicando también cuando van a ser los siguientes webinars gratuitos y de la misma manera publicamos diferentes análisis macroeconómicos y de igual manera les dejo aquí mi correo electrónico para mayor información. Muchas gracias. Excelente, Paula, muchísimas gracias. Así que vamos a dejar ahí espacio para que nos dejen sus consultas. Veo que ya hay un par, así que si gustas las puedes proceder a contestar. Sí, ahorita acá lo estoy abriendo. Hola Jorge, la pregunta de Jorge es, dentro de las exportaciones totales, ¿se sabe qué porcentaje tiene China? Me imagino de las exportaciones totales a nivel mundial, solo para aclarar ahí un poquito, pero en dado caso, pues si quieres, nos colocas ahí tu correo y lo podemos investigar. En la mano no te tengo cuál es el dato preciso, cuál es el porcentaje, pero que sí te podemos apoyar con esa parte. Otra pregunta también de Jorge. Dice, ¿cuál es el porcentaje de las exportaciones de Guate y de Centroamérica en el PIB de cada país? No sé si Ricardo por ahí nos pudiese apoyar con esta pregunta. Hola, muy buenos días a todos. Vamos a ver, la primera pregunta, aprovechando que Paula estaba dando el webinar, revisamos los datos oficiales mundiales, datos para el 2024, todavía no están cerrados, disponibles en todo el mundo, entonces no se puede tener la estadística, pero para el 2023 representaban alrededor de 14% las exportaciones de China respecto a las exportaciones de todo el mundo, entonces pues obviamente un mercado bastante relevante en términos de exportaciones, ¿verdad? En el caso de Guatemala y Costa Rica, no tengo los datos y como bien decía Paula, podemos revisar para dar una estadística puntual, pero en Guatemala las exportaciones rondan por alrededor de 15%, entre 12 y 15% del PIB. Costa Rica será un poco más porque exporta más que a un monto similar a Guatemala, pero su Producto Interno Bruto es un tanto menor. Entonces, en números muy redondos, pudiera decir que para Guatemala está un poquito debajo del 15% y para Costa Rica pudiera estar cercano al 20% más o menos. Pero si gustan estadísticas ya puntuales, con mucho gusto lo podemos revisar para compartirlo más adelante.
Muchas gracias. Vamos a ver qué otra pregunta hay aquí. Dice Carla, buenos días. ¿Tienen información acerca de la industria del azúcar, tendencias, precios internacionales? Comento el azúcar, un poquito a grandes rasgos. En 2024 pues había marcado una tendencia de hecho a la baja, a pesar de que en 2023 se había marcado fuertemente, pero que esta muestra una desaceleración bastante importante. A finales también se había recuperado, pero que en general lo que se espera para 2025, 2026, pues ya es una moderación entre 19 centavos de dólar por libra aproximadamente. Luego, aquí menciona Jorge, dice las exportaciones de Costa Rica incluyen servicios o solo bienes tangibles. Se proyecta mantener el crecimiento en los próximos meses y años. Esto contribuiría a la estabilización del tipo de cambio en dicho país. Pues vamos, creo que son como tres preguntas. Entonces vamos a contestar la primera. Pues realmente no incluye los servicios, sino que solo los capítulos tangibles para ir mencionando aquí. Se proyecta que mantenga el crecimiento en los próximos meses y años. Sí, de hecho se mantiene que pues Costa Rica va a ser de los países centroamericanos el que mejor desempeño vaya a tener en estos próximos años y que pues esta tendencia se mantenga como se ha visto en incremento. Y no sé si Ricardo me pudieses apoyar con esta última pregunta, que dice, Sí, ¿esto contribuiría a una estabilización en el tipo de cambio? con gusto, sí, sí, nuestro mejor panorama. Y ahí aprovecho nada más a mencionar pues que para todos los que no son clientes suscriptores, pues tenemos suscripciones particulares para proyecciones, por ejemplo, un informe específico de proyección del tipo de cambio. Así que por favor, si gustan contactarnos y con mucho gusto podemos ofrecer o compartirles cuáles son todos esos productos específicos que tenemos para ya ayudarlos en la prospección y en la identificación de ciertos riesgos y oportunidades para cada uno de los países. Pero respondiendo en términos muy generales, sí, las exportaciones de Costa Rica, como mencionaba Paula, vemos que vayan a mantenerse estables y crecientes. La ventaja que tiene Costa Rica, por mencionarlo de alguna manera, es que pues Paula ya mostraba durante el webinar cómo algunos de los países, no solo de Centroamérica, sino de toda América Latina, somos muy dependientes de los precios de las materias primas. Cuando los precios van positivos, como pudiera ser el caso ahorita, pues las proyecciones de exportaciones son fuertes. Y cuando no, pues como pudiera ser el caso del 2023 y parte del 2024, pues también las exportaciones tienden a verse afectadas. El caso de Costa Rica es que ellos exportan particularmente instrumental médico, óptico. Entonces al ser productos de mayor valor agregado, son menos sujetos a efectos de precios internacionales. Entonces en Costa Rica lo que vemos es de que mientras siga entrando una fuerte cantidad de inversión extranjera, que es lo que se está viendo, las exportaciones se van a mantener sólidas y crecientes. Sí, eso debería de mantener estable el tipo de cambio, sumado a que hay pues algún tipo de decisión gubernamental o política de mantener también el tipo de cambio estable a través de la política monetaria. Entonces, pues todo eso va llevando a pensar que no vemos movimientos bruscos en el tipo de cambio, o al menos en el corto plazo. Muchas gracias. Y pues ya tenemos la última, que es de Jorge. Dice, ¿hay alguna medición de cómo puede afectar el tema de puertos y carreteras de Guatemala a las exportaciones del país? Si Eh, gustan, aprovecho a responder. Jorge, no tenemos ninguna medición específica o no hemos hecho un estudio, tampoco hemos identificado de otras fuentes estudios que pongan números fuertes, digamos, o ya tangibles en el impacto, pero sin duda alguna genera un impacto altísimo. Uno, o sea, en términos generales o teóricos que podemos imaginar que generan, pues eleva los costos de distribución o de transporte. En el caso de productos perecederos, complica o incluso puede poner en riesgo la pérdida de los productos porque tienen cierta vida
útil más corta, ¿verdad? Particularmente productos agrícolas y alimenticios. Entonces, pues sí, el impacto en el comercio, tanto importaciones como exportaciones, es altísimo. En el caso el de las exportaciones, sumémosle el tema reputacional de las empresas, porque quedar mal con un cliente en un contrato ya es generarse problemas de contratos de mediano o largo plazo. Entonces, sí es un tema que complica. No tenemos números específicos, pero sí sabemos que es un tema que genera un impacto, sin duda alguna. Listo, Ricardo. Y en horas de tiempos, ya para no quitarles un poquito más de tiempo a ustedes, pues entonces aquí terminaríamos. Muchas gracias por sus preguntas. De igual manera, pues aquí en la pantalla les comparto el correo electrónico por si tienen alguna duda adicional, nos las pueden consultar ahí y estaremos en contacto. Muchísimas gracias por estar presentes y feliz día.